Durante una visita sorpresa a una de sus tiendas, un empresario se encuentra con una escena que nunca olvidaría. Una niña en situación de miseria sostiene una moneda y con toda inocencia pide en el mostrador algo imposible: una mamá. Al comprender el dolor detrás de esa petición, el empresario toma una decisión que cambiará no solo la vida de ella, sino también la suya para siempre. Si te gustan las buenas historias, por favor suscríbete a nuestro canal y comenta desde dónde nos ves. Continuamos. Capítulo 1. La moneda de la esperanza. El sol catalán iluminaba la fachada de Mercados Domínguez, la cadena de supermercados más exitosa de Barcelona. Eduardo Domínguez Vidal, un empresario de 42 años, observaba desde una esquina del local cómo funcionaba su imperio. Vestido con un traje impecable y con un reloj que costaba más que el salario anual de cualquiera de sus empleados, Eduardo realizaba una de sus habituales visitas sorpresa. Le gustaba verificar personalmente el funcionamiento de sus tiendas. Era un hombre meticuloso, disciplinado y exigente. Sus empleados lo respetaban, aunque también le temían. Eduardo había construido su imperio desde cero, heredando un pequeño colmado de su padre en el barrio de Gracia y transformándolo en una cadena con más de 50 establecimientos repartidos por toda Cataluña. Señor Martínez, los carteles de ofertas deberían estar mejor alineados, comentó al gerente que lo acompañaba. Y dígale a Ramón que la sección de frutas necesita más atención. Los melocotones no deberían estar mezclados con las nectarinas. El gerente asentía nerviosamente, tomando notas en su tablet. Eduardo continuaba su recorrido cuando algo inusual llamó su atención. Una niña pequeña, de unos 6 o 7 años, entraba sola al supermercado. Llevaba un vestido desgastado, zapatos viejos con agujeros y el cabello despeinado. Su aspecto contrastaba fuertemente con la pulcritud del establecimiento. ¿Esa niña viene sola?, preguntó Eduardo, frunciendo el ceño. Parece que sí, señor. Domínguez, respondió el gerente. ¿Quiere que le pida que se retire? Eduardo levantó la mano indicándole que esperara. Había algo en la determinación de aquella pequeña que captó su interés. La niña se acercó a una de las cajeras, parada sobre la punta de sus pies para alcanzar el mostrador. En su mano sucia sostenía una única moneda. «Quiero comprar una mamá», dijo la pequeña con voz clara. La cajera, una mujer de mediana edad llamada Sofía, miró confundida a la niña. «¿Perdona, cariño? No creo haber entendido bien». «Una mamá», repitió la niña colocando su moneda sobre el mostrador. «Necesito una mamá nueva porque la mía está enferma». Eduardo se acercó lentamente. Los clientes cercanos comenzaron a prestar atención a la escena, algunos con curiosidad, otros con ternura ante la inocencia de la pequeña. «Hola», dijo Eduardo, agachándose para quedar a la altura de la niña. «Me llamo Eduardo». «¿Y tú?» «Lucía», respondió la pequeña, observándolo con unos ojos marrones enormes que reflejaban una mezcla de miedo y esperanza. «Lucía Mendoza». «Lucía, ¿me puedes explicar por qué necesitas comprar una mamá?» La niña apretó la moneda en su mano y miró al suelo antes de responder. «Mi mamá está muy enferma. No puede levantarse de la cama desde hace días. Tiene mucha fiebre y dice cosas raras cuando duerme. Ya no puede ir a limpiar casas. No tenemos dinero para el médico ni para comida». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y pensé que si conseguía una mamá nueva, ella sabría qué hacer porque las mamás siempre saben arreglar todo. Eduardo sintió algo extraño en su pecho, una sensación que hacía años no experimentaba. En su mundo de números, reuniones ejecutivas y estrategias de mercado, había olvidado lo que era la vulnerabilidad genuina. Aquella niña, con su lógica infantil, había decidido que la solución a sus problemas era tan simple como comprar una nueva madre. «¿Y dónde está tu papá, Lucía?», preguntó Eduardo, aunque temía la respuesta. «No tengo papá», respondió simplemente. «Mamá dice que se fue hace mucho tiempo antes de que yo pudiera recordarlo». Los clientes y empleados que observaban la escena empezaban a murmurar. Algunos se secaban lágrimas discretas,
conmovidos por la situación. ¿Dónde vives, Lucía?, preguntó Eduardo, tomando una decisión que cambiaría su vida para siempre. En el Raval, respondió la niña. Cerca de la Rambla del Raval, en un edificio viejo con una puerta verde. El Raval, uno de los barrios más antiguos y conflictivos de Barcelona, a pesar de los intentos de regeneración urbana. A solo unos kilómetros de donde se encontraban, pero a años luz en términos de calidad de vida. ¿Podrías llevarme? ¿Con tu mamá?, preguntó Eduardo. Tal vez pueda ayudarla. Lucía lo miró con desconfianza. Su madre le había advertido muchas veces sobre no hablar con extraños, pero este hombre tenía algo en su mirada que le inspiraba confianza. Además, llevaba un traje bonito y trabajaba en el supermercado. Debía ser bueno. ¿De verdad puede ayudar a mi mamá?, preguntó con un hilo de voz. Haré todo lo posible, respondió Eduardo, sorprendiéndose a sí mismo por la sinceridad de sus palabras. Se volvió hacia el gerente, que observaba la escena con asombro. Martínez, cancele todas mis citas del día. Dígale a Isabel que me llame al móvil si hay alguna emergencia. Pero señor, tiene la reunión con los inversores de Madrid esta tarde y he dicho que las cancele todas, interrumpió Eduardo con firmeza. Luego, en un tono más suave, añadió: por favor, prepare una bolsa con alimentos básicos. Leche, pan, huevos, fruta, algo de carne, lo que considere necesario para unos días. Mientras el gerente cumplía sus órdenes, Eduardo se dirigió a la farmacia contigua, al supermercado también de su propiedad. Compró analgésicos, antibióticos, vitaminas y otros medicamentos básicos. No sabía exactamente qué necesitaría, pero quería estar preparado. Regresó al supermercado donde Lucía lo esperaba, sosteniendo aún su moneda con fuerza. Eduardo se agachó nuevamente. Lucía, ¿qué te parece si guardas esa moneda? Donde vamos a ir no la necesitarás. La niña asintió y guardó la moneda en el bolsillo de su vestido. ¿Vamos a buscar una mamá?, preguntó con inocencia. Eduardo sintió un nudo en la garganta. Vamos a ayudar a tu mamá, Lucía, la mamá que tienes. Salieron juntos del supermercado, Eduardo cargando 2 bolsas llenas de alimentos y medicinas y Lucía guiándolo hacia el Raval. Mientras caminaban, la pequeña comenzó a hablar con más confianza, contándole sobre su escuela, sobre cómo su madre siempre le cantaba antes de dormir y sobre su sueño de tener un perrito algún día. Eduardo la escuchaba con atención, descubriendo un mundo completamente diferente al suyo. Un mundo donde los pequeños detalles, como una canción antes de dormir, significaban más que todos los lujos que él daba por sentados. A medida que se adentraban en el Raval, el paisaje urbano cambiaba drásticamente. Los edificios modernos y bien mantenidos daban paso a construcciones antiguas, muchas en estado de deterioro. Las calles estrechas bullían de vida. Inmigrantes, artistas, estudiantes y familias locales convivían en este barrio histórico que había sido hogar de pescadores, obreros y artesanos durante siglos. Lucía lo guiaba con seguridad a través del laberinto de callejuelas. Finalmente, se detuvieron frente a un edificio de 4 plantas con una puerta verde desconchada, tal como había descrito. No había ascensor y subieron por una escalera estrecha hasta el 3er piso. El olor a humedad y a comida impregnaba el ambiente. «Aquí es», dijo Lucía, deteniéndose frente a una puerta marcada con el número 3B. Golpeó suavemente. «Mamá, soy yo, Lucía». No hubo respuesta. La niña sacó una llave que llevaba colgada al cuello y abrió la puerta. Eduardo respiró hondo, preparándose para lo que encontraría dentro. Nunca habría imaginado que esa mañana, cuando se vistió con su traje italiano y se subió a su Mercedes último modelo, terminaría en un piso del Raval, siguiendo a una niña que quería comprar una madre con una moneda. Capítulo 2. El encuentro. El interior del pequeño apartamento era aún más desolador de lo que Eduardo había imaginado. Un único espacio servía como sala, comedor y cocina, con una puerta que presumiblemente daba a un dormitorio. Las paredes, pintadas de un amarillo que alguna vez fue brillante, ahora estaban manchadas por la humedad. Un sofá desgastado, una
Mesa con 2 sillas desparejadas y algunos muebles viejos componían todo el mobiliario. «Mamá», llamó Lucía mientras corría hacia la puerta del dormitorio. «He traído ayuda». Eduardo dejó las bolsas sobre la mesa y siguió a la niña con cierta vacilación. El dormitorio era pequeño, apenas cabía una cama individual y un armario viejo. Sobre la cama yacía una mujer joven, probablemente no mayor de 35 años, aunque su rostro demacrado por la enfermedad la hacía parecer mayor. Tenía el cabello castaño pegado a la frente por el sudor y respiraba con dificultad. «Mamá, despierta», insistió Lucía, sacudiendo suavemente el brazo de la mujer. «He traído a un señor que va a ayudarnos». La mujer abrió los ojos lentamente. Al ver a Eduardo intentó incorporarse, alarmada por la presencia de un extraño. «¿Quién es usted?», preguntó con voz débil pero desafiante. «Lucía, ¿qué te he dicho sobre hablar con desconocidos?» «Perdone la intrusión, señora», se apresuró a decir Eduardo, manteniéndose a una distancia prudente. «Me llamo Eduardo Domínguez. Su hija vino a mi supermercado y me explicó que usted estaba enferma. He traído algunas medicinas y alimentos». La mujer miró a su hija con una mezcla de confusión y reproche. «Fui a comprar una mamá nueva», explicó Lucía con total inocencia. «Porque tú estás enferma y necesitamos ayuda, pero el señor Eduardo dijo que mejor te ayudaba a ti». Carmen Mendoza cerró los ojos un momento, visiblemente conmovida y avergonzada a partes iguales. Cuando los volvió a abrir, miró directamente a Eduardo. «Agradezco su preocupación, señor Domínguez, pero no necesitamos caridad. En cuanto me recupere, podré volver a trabajar y...» Un ataque de tos interrumpió sus palabras. Eduardo notó que la tos sonaba profunda, preocupante. Sin pedir permiso, se acercó y colocó el dorso de su mano sobre la frente de Carmen. Estaba ardiendo. «Señora Mendoza, tiene usted mucha fiebre. Necesita atención médica urgente. No tengo seguro privado y en la Seguridad Social me darán cita para dentro de semanas», respondió ella con amargura. Eduardo sacó su teléfono móvil. «Voy a llamar a mi médico personal. Estará aquí en media hora». «No puedo pagar un médico privado», protestó Carmen. «No se preocupe por eso ahora», respondió Eduardo con firmeza. Se apartó para hacer la llamada mientras Lucía se sentaba junto a su madre, acariciándole el cabello con ternura. Mientras Eduardo hablaba, por teléfono, observó la dinámica entre madre e hija. A pesar de su enfermedad, Carmen trataba de sonreír a Lucía, de tranquilizarla. Era evidente el profundo amor que sentían la una por la otra. «El doctor Ferrer estará aquí en 20 minutos», anunció Eduardo al terminar la llamada. «Es el mejor médico que conozco». Carmen asintió débilmente, demasiado exhausta para seguir protestando. Eduardo regresó a la cocina y comenzó a desempacar los alimentos que había traído. Encontró una olla, la llenó de agua y la puso a hervir. En los armarios casi vacíos halló algunos platos y vasos. «¿Puedo ayudar?», preguntó Lucía apareciendo a su lado. «Claro», sonrió Eduardo. «¿Por qué no me ayudas a preparar un caldo para tu mamá? Le dará fuerzas». Trabajaron juntos en silencio, Lucía pasándole los ingredientes mientras Eduardo cortaba y preparaba el caldo. La niña lo observaba con curiosidad. «¿Usted sabe cocinar?», preguntó finalmente. Eduardo rió suavemente. «No muy bien, la verdad. Vivo solo y suelo comer fuera o pedir comida a domicilio. Pero mi madre me enseñó a hacer caldo cuando era pequeño. Decía que era lo mejor para los enfermos». «Mi mamá también hace caldo cuando estoy enferma», comentó Lucía. «Pero ahora ella no puede. Por eso estoy yo aquí», respondió Eduardo, sorprendiéndose a sí mismo por la naturalidad con la que pronunció esas palabras. El timbre de la puerta sonó. Lucía corrió a abrir mientras Eduardo vigilaba el caldo. «Buenos días, soy el doctor Ferrer», se presentó un hombre de unos 60 años, cabello canoso y expresión amable. «¿Eduardo?» «Gracias por venir tan rápido, doctor», dijo Eduardo estrechándole la mano. «La paciente está en el dormitorio. Tiene fiebre alta y tos severa». El médico asintió y siguió a Lucía hacia la habitación. Eduardo permaneció en la cocina, removiendo el caldo y reflexionando,
sobre la extraña situación en la que se encontraba. Hacía apenas unas horas estaba en su rutina habitual, preocupado por márgenes de beneficio y estrategias de expansión. Ahora estaba en un piso humilde, cocinando para una niña y su madre enferma. Y lo más sorprendente era que se sentía más útil, más humano que en mucho tiempo. Después de unos 20 minutos, el doctor Ferrer salió del dormitorio con piso setinto, expresión seria. «Eduardo, ¿podemos hablar en privado?» Ambos hombres se apartaron hacia la pequeña ventana que daba a un patio interior. «La señora Mendoza tiene una neumonía bastante avanzada», explicó el médico en voz baja. «Necesita antibióticos potentes, reposo absoluto y buena alimentación. En circunstancias normales, recomendaría hospitalización, pero entiendo su situación económica». Eduardo asintió procesando la información. «Le he recetado antibióticos, antipiréticos y un jarabe para la tos. Con buen cuidado, debería recuperarse en 2 semanas aproximadamente. Pero Eduardo necesita atención constante los próximos días. La fiebre podría empeorar antes de mejorar. Entiendo, doctor, me aseguraré de que reciba los cuidados necesarios». El médico miró a Eduardo con curiosidad. «¿Puedo preguntar cuál es tu relación con esta familia?» Eduardo dudó un momento. «Es complicado. Digamos que estoy ayudando a una amiga». El doctor Ferrer, que conocía a Eduardo desde hacía años, pareció sorprendido, pero no hizo más. «Preguntas». Escribió las recetas en su libreta y se las entregó. «Volveré a revisarla en 2 días. Llámame si hay algún cambio preocupante». Después de que el médico se marchara, Eduardo fue a la farmacia más cercana a comprar las medicinas. Cuando regresó, encontró a Lucía sentada junto a su madre, leyéndole un cuento con dificultad, tropezando con las palabras más complejas. «He traído las medicinas», anunció Eduardo suavemente para no interrumpirlas. Carmen lo miró, y esta vez su expresión había cambiado. La desconfianza inicial había dado paso a una mezcla de gratitud y curiosidad. «El doctor me ha explicado todo», dijo ella. «No sé cómo agradecerle, señor Domínguez. Cuando me recupere, le devolveré hasta el último céntimo». Eduardo negó, con la cabeza. «No se preocupe por eso ahora. Lo importante es que se recupere». Le dio las medicinas con un vaso de agua y luego sirvió un poco de caldo en un tazón. «Necesita comer algo para recuperar fuerzas». Carmen aceptó el caldo, pero Eduardo notó que le temblaban las manos. Sin decir nada, tomó el tazón y comenzó a darle de comer lentamente, con una delicadeza que sorprendió incluso a él mismo. «¿Por qué está haciendo todo esto?», preguntó Carmen entre sorbos. «No nos conoce de nada». Eduardo reflexionó un momento antes de responder. «Su hija entró en mi supermercado con una moneda, queriendo comprar una madre nueva porque la suya estaba enferma. Esa inocencia, esa pureza, me conmovió. Me hizo darme cuenta de que tengo tanto y sin embargo, no estoy haciendo nada realmente significativo con ello». «Lucía siempre ha sido especial», sonrió Carmen débilmente. «Demasiado inteligente y bondadosa para su edad. Ha tenido que madurar demasiado rápido». «Es una niña extraordinaria», coincidió Eduardo. «Debe estar muy orgullosa de ella». «Lo estoy. Es lo único bueno que me ha dado la vida». Eduardo quería preguntar por el padre de Lucía, por cómo habían llegado a esta situación, pero sabía que no era el momento adecuado. Carmen necesitaba descansar. «Debería dormir un poco», sugirió. «Las medicinas empezarán a hacer efecto pronto». Carmen asintió, visiblemente agotada. «Gracias de nuevo, señor Domínguez». «Eduardo, por favor». «Llámeme Eduardo». «Carmen», respondió ella con una leve sonrisa antes de cerrar los ojos. Eduardo salió silenciosamente de la habitación y encontró a Lucía sentada a la mesa de la cocina, dibujando en un cuaderno viejo. «¿Mi mamá se va a poner mejor?», preguntó, sin levantar la vista de su dibujo. «Sí, Lucía». «Tu mamá se va a poner mejor», respondió Eduardo sentándose frente a ella. «Necesitará tiempo y descanso, pero se recuperará». «¿Usted va a quedarse con nosotras?». La pregunta de la niña lo tomó por sorpresa. Eduardo miró su reloj. Eran casi las 5 de la tarde.
En circunstancias normales, a esta hora estaría en una reunión importante, discutiendo estrategias de expansión para su cadena de supermercados. Sin embargo, por primera vez en muchos años, aquello le pareció insignificante comparado con lo que estaba viviendo en ese momento. «Me quedaré hasta que tu mamá esté mejor», respondió finalmente. «Te lo prometo». Lucía sonrió ampliamente. Revelando un diente delantero a medio crecer, le mostró su dibujo, 3 figuras tomadas de la mano bajo un sol sonriente. «Somos nosotros», explicó. «Usted, mi mamá y yo». Eduardo sintió una calidez extraña expandiéndose en su pecho. Por un momento, se permitió imaginar cómo sería formar parte de una familia así. Simple pero llena de amor. Un mundo completamente diferente al suyo, donde el éxito se medía en sonrisas y no en cifras bancarias. «Es un dibujo precioso, Lucía», dijo finalmente, con la voz ligeramente quebrada por la emoción. Capítulo 3. Nuevos vínculos. Los días siguientes transcurrieron en una extraña pero reconfortante rutina. Eduardo había reorganizado completamente su agenda, delegando responsabilidades en sus gerentes de confianza y trabajando a distancia desde su tablet y teléfono móvil. Por las mañanas, después de pasar por su apartamento en Pedralbes para ducharse y cambiarse de ropa, regresaba al pequeño piso del Raval con comida fresca, medicinas y ocasionalmente algún pequeño regalo para Lucía. La niña lo esperaba cada mañana con una sonrisa radiante, como si su llegada fuera el momento más importante del día. Eduardo nunca había experimentado esa sensación, ser esperado, ser necesitado de una forma tan pura y sincera. Carmen mejoraba lentamente. La fiebre había cedido y la tos era menos intensa, pero seguía débil y necesitaba reposo. Al principio, su orgullo le hacía rechazar la ayuda de Eduardo, insistiendo en que no necesitaban caridad. Pero con el paso de los días, esa resistencia se fue disminuyendo. «Buenos días, familia», saludó Eduardo al entrar en el apartamento aquella mañana, cargado con bolsas de comida. Se sorprendió a sí mismo usando la palabra familia, pero le salió con naturalidad. «Eduardo», exclamó Lucía corriendo a recibirlo, «mira, mi mamá se ha levantado hoy. Está sentada en el sofá». Carmen, envuelta en una manta, saludó desde el sofá con una sonrisa tímida. Llevaba el cabello recogido en una coleta simple y aunque todavía estaba pálida, sus mejillas comenzaban a recuperar algo de color. «Buenos días, Eduardo», dijo con voz suave. «Como ves, ya puedo estar fuera de la cama un rato». «Eso es una excelente noticia», respondió él dejando las bolsas en la cocina. «He traído ingredientes para hacer tortilla española. Lucía me dijo ayer que te encantaba». «No debería molestarse tanto», murmuró Carmen, aunque su expresión delataba que estaba conmovida por el gesto. «No es molestia», respondió Eduardo mientras comenzaba a sacar los ingredientes. «Además, Lucía está enseñándome a cocinar. Ayer hicimos lentejas y no quedaron tan mal, ¿verdad, profe?». Lucía rió, orgullosa de su papel como maestra de cocina. Las lentejas estaban buenas, pero se le quemó un poco el pan. «Detalles, detalles», bromeó Eduardo guiñando un ojo a la niña. Mientras preparaban la tortilla, juntos, Carmen los observaba desde el sofá. Había algo en la forma en que Eduardo interactuaba con Lucía que la intrigaba profundamente. No era la actitud condescendiente que muchos adultos adoptaban con los niños, sino un respeto genuino, una atención completa a sus palabras e ideas. «Eduardo», llamó Carmen después de un rato, «hay algo que no entiendo. ¿Por qué sigue viniendo? Han pasado casi 2 semanas. Cualquier otra persona habría dejado dinero y medicinas y se habría marchado con la conciencia tranquila». Eduardo se quedó quieto un momento, reflexionando sobre la pregunta. Lucía los miraba alternadamente, expectante. «La verdad, Carmen, es que nunca me había sentido tan útil, tan conectado con algo real», respondió finalmente, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Mi vida antes de conocerlas era una sucesión de reuniones, números, estrategias de mercado, todo muy exitoso en términos convencionales, pero profundamente vacío». Hizo una pausa para voltear la tortilla,
con habilidad recién adquirida. Aquí, con ustedes, siento que lo que hago importa de verdad. No es por caridad o por sentirme bien conmigo mismo. Es porque por primera vez en mucho tiempo me siento parte de algo auténtico. Carmen asimiló sus palabras en silencio. La sinceridad en la voz de Eduardo era innegable. Además, añadió, él con una sonrisa, he descubierto que me encanta cocinar aunque se me queme el pan. Lucía aplaudió rompiendo la tensión del momento. La tortilla está lista. Los tres comieron juntos en la pequeña mesa. La conversación fluyó con naturalidad, hablando de todo y de nada. Eduardo les contó anécdotas de su infancia en el colmado de su padre, de cómo aprendió el valor del trabajo duro y el ahorro. Carmen, más animada que en días anteriores, compartió historias sobre Lucía cuando era bebé, de su primer día de escuela, de sus ocurrencias. «Entonces, ¿estudiaste empresariales?», preguntó Carmen mientras tomaban café, ella, y chocolate caliente, Eduardo y Lucía. «Sí, en ESADE. Mi padre insistió en que necesitaba una educación formal para expandir el negocio familiar. Tenía razón, aunque a veces echo de menos la simplicidad del colmado, el contacto directo con los clientes, conocer sus nombres, sus historias. Yo nunca pude ir a la universidad», comentó Carmen sin autocompasión, simplemente constatando un hecho. «Empecé a trabajar a los 16 años, después de que mi madre enfermara. Pero siempre me gustó leer. De hecho, estudié por mi cuenta para obtener el título de bachillerato». «Eso es admirable», dijo Eduardo con sinceridad. «¿Nunca pensaste en retomar los estudios?». Carmen sonrió con cierta melancolía. «La vida tenía otros planes para mí. Cuando conocí al padre de Lucía, creí que podríamos construir algo juntos. Pero resultó ser complicado, y después con Lucía todas mis energías se centraron en sacarla adelante». Eduardo notó que esquivaba los detalles sobre el padre de Lucía y respetó su reticencia. «Mamá es la más lista del mundo», intervino. Lucía con orgullo. «Sabe todas las capitales de Europa y me ayuda con los deberes de matemáticas». «No me sorprende en absoluto», sonrió Eduardo. «Se nota que has heredado su inteligencia». Después de comer, mientras Carmen descansaba nuevamente y Lucía hacía sus deberes escolares, Eduardo recibió una llamada de Isabel, su asistente personal. «Eduardo, los de la constructora insisten en que necesitan tu firma para comenzar las obras del nuevo supermercado en Tarragona. Y la junta directiva está preguntando cuándo volverás a las reuniones presenciales». Eduardo suspiró. La realidad de su otra vida reclamaba su atención. «Diles que pasaré por la oficina mañana para firmar los documentos. En cuanto a la junta, comunícales que seguiré trabajando a distancia unos días más. Si tienen algún problema con eso, que me llamen directamente». Al colgar, se dio cuenta de que Lucía lo observaba desde la mesa. «¿Tienes que irte?», preguntó, con voz pequeña. «Solo por unas horas mañana», respondió Eduardo acercándose a ella. «Tengo que firmar unos papeles importantes para mi trabajo, pero volveré, te lo prometo». Lucía asintió, aunque su expresión delataba cierta inseguridad. «Mi papá también decía que volvería», murmuró, pero nunca lo hizo. Eduardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Se arrodilló frente a Lucía, mirándola directamente a los ojos. «Lucía, te doy mi palabra de honor que volveré. Y para que lo sepas, un Domínguez nunca rompe su palabra». La niña pareció considerar esto seriamente antes de asentir. «Vale, pero tienes que prometer que volverás antes de la cena, porque mañana toca macarrones con tomate, y tú dijiste que nunca los has probado hechos en casa». «Es una cita», sonrió Eduardo, extendiendo su meñique para sellar la promesa. Lucía entrelazó su pequeño dedo con el de él, sellando el pacto. Esa noche, después de que Lucía se durmiera, Eduardo y Carmen se quedaron conversando en voz baja en la pequeña sala de estar. Eduardo le habló de sus planes de expansión, de cómo había transformado el pequeño colmado familiar en una cadena próspera, pero también de su soledad, de cómo el éxito profesional había eclipsado cualquier posibilidad de formar una familia propia.
A veces me pregunto si tomé las decisiones correctas, confesó. Tengo dinero, reconocimiento, poder, pero vuelvo cada noche a un apartamento vacío. Carmen lo escuchaba atentamente, sorprendida por la vulnerabilidad que mostraba este hombre, que hasta hacía poco le parecía simplemente un empresario exitoso haciendo caridad. Todos tomamos decisiones difíciles, respondió finalmente. Yo elegí tener a Lucía a pesar de que su padre dejó claro que no quería responsabilidades. Fue lo más duro que he hecho en mi vida, pero también lo más gratificante. Lucía es una niña increíble. Has hecho un trabajo excepcional criándola. Sola. Gracias, sonrió Carmen. Aunque últimamente no he sido la madre que ella merece. Esta enfermedad me ha recordado lo vulnerables que somos, lo frágil que es nuestra situación. Si yo falto, Lucía no tiene a nadie más. Eduardo quería decirle que ahora los tenía a ellos, que no estaban solas, pero temía que fuera demasiado prematuro, demasiado presuntuoso. En lugar de eso, optó por algo más concreto. Carmen, he estado pensando. Cuando te recuperes completamente, si necesitas un trabajo más estable, podría ofrecerte un puesto en mi empresa, con un horario compatible con el cuidado de Lucía, por supuesto. Carmen lo miró sorprendida. ¿Hablas en serio? Completamente. Necesitamos personal en el Departamento de Recursos Humanos. Con tu inteligencia y empatía serías perfecta para el puesto. Pero no tengo experiencia en oficinas ni formación específica. He sido limpiadora, camarera, cuidadora. Eso no importa. Puedes aprender. Lo que no se aprende es la integridad y la fortaleza, y tú tienes ambas de sobra. Carmen se quedó en silencio, visiblemente conmovida. Finalmente, con voz temblorosa, respondió: Lo pensaré. Gracias, Eduardo, no solo por la oferta, sino por todo lo que has hecho estas semanas. Has sido como un ángel caído del cielo para nosotras. Eduardo sintió un calor agradable expandiéndose en su pecho. Se dio cuenta de que, por primera vez en años, estaba exactamente donde quería estar. Soy yo quien debe agradecerles a ustedes, dijo con sinceridad. Me han recordado lo que realmente importa en la vida. Esa noche, mientras conducía de regreso a su lujoso apartamento en Pedralbes, Eduardo se sorprendió pensando que el pequeño piso de El Raval, con sus paredes desconchadas y sus muebles viejos, se sentía más como un hogar que el espacio minimalista y perfectamente decorado donde vivía. Y se preguntó por primera vez si sería posible unir esos dos mundos tan diferentes o si tendría que elegir entre ellos. Capítulo 4. Amenazas del pasado. 3 semanas habían transcurrido desde aquel día en que Lucía entró al supermercado con una moneda, decidida a comprar una mamá. Carmen se había recuperado casi por completo, y Eduardo había establecido una presencia constante en sus vidas. Aunque seguía durmiendo en su apartamento de Pedralbes, pasaba la mayor parte del día con ellas, regresando a su mundo empresarial solo lo estrictamente necesario. Aquella mañana de sábado, Eduardo había propuesto llevarlas al parque de la Ciudadela para un día de picnic. Era la primera vez que Carmen saldría del apartamento desde su enfermedad, y Lucía estaba tan emocionada que apenas había dormido la noche anterior. «Vamos a ver a los patos», exclamaba la niña mientras Eduardo extendía una manta bajo un gran árbol cerca del lago. «¿Podemos darles pan?» «En realidad el pan no es bueno para los patos», explicó Eduardo, sacando los sándwiches y frutas que habían preparado juntos esa mañana. «Les daña el sistema digestivo. Pero he traído maíz especial para aves, que es mucho mejor para ellos». Carmen observaba la interacción con una sonrisa. En estas semanas había descubierto que Eduardo no era solo un empresario exitoso con dinero para ayudar, sino un hombre genuinamente bueno, paciente y considerado. La forma en que se preocupaba por los detalles, como traer comida adecuada para los patos en lugar de pan, era solo un ejemplo más de su atención y cuidado. «Es un día perfecto», comentó Carmen, respirando profundamente el aire fresco del Aitom Parque. «No me había dado cuenta de cuánto necesitaba salir de casa». «La primavera en Barcelona es incomparable», asintió Eduardo, sirviendo zumo en 3 vasos.
Cuando era niño, mi padre nos traía aquí los domingos. Mi hermana y yo corríamos por todo el parque mientras él leía el periódico bajo un árbol. No sabía que tenías una hermana, dijo Carmen con interés. Marta. Vive en Madrid con su familia. Nos vemos poco, pero hablamos por teléfono cada semana. Tiene 2 hijos, mis sobrinos Alejandro y Paula. ¿Cuántos años tienen?, preguntó Lucía, siempre interesada en otros niños. Alejandro tiene 10 y Paula 8, más o menos como tú, respondió Eduardo revolviéndole el pelo cariñosamente. Deberías conocerlos algún día. Creo que se llevarían muy bien. La idea de algún día flotó en el aire, cargada de implicaciones sobre un futuro compartido que ninguno se atrevía a nombrar directamente todavía. Después de comer, Lucía convenció a Eduardo para que la llevara a dar de comer a los patos. Carmen los observaba desde la manta, conmovida por la imagen de su hija riendo, mientras Eduardo la sujetaba para que no cayera al agua en su entusiasmo por acercarse a las aves. Nunca la había visto tan feliz, murmuró para sí misma. Fue entonces cuando sintió una presencia a su espalda. Antes de poder voltearse, una voz que no había escuchado en años la paralizó. Vaya, vaya. Parece que tú y la niña habéis encontrado un buen partido, Carmen? Javier Fuentes. El tos, padre de Lucía. Carmen se giró lentamente, como si al hacerlo despacio pudiera retrasar la confirmación de su temor. Ahí estaba él, con su sonrisa torcida y sus ojos astutos, vistiendo mejor que la última vez que lo vio, pero con la misma expresión calculadora. ¿Qué haces aquí?, preguntó Carmen con voz tensa. ¿Cómo nos has encontrado? Javier se sentó a su lado sin ser invitado, demasiado cerca para su comodidad. Barcelona no es tan grande como parece, Carmen. Me encontré con tu vecina Teresa en el mercado. Estaba muy sorprendida de verte con un hombre rico que cuida de ti y de la niña. Me dio curiosidad. Carmen miró hacia el lago, donde Eduardo y Lucía seguían ajenos a lo que ocurría. Intentó mantener la calma, pero su corazón latía con fuerza. No tenemos nada de qué hablar, Javier. Desapareciste cuando te dije que estaba embarazada. Han pasado 7 años. No tienes ningún derecho a aparecer ahora. Oh, pero sí que lo tengo, respondió él, su voz endureciéndose. Soy el padre de la niña, ¿no? Eso me da ciertos derechos legales. Carmen lo miró directamente, conteniendo su ira. Nunca te has preocupado por ella. Ni siquiera preguntaste su nombre. No has aportado ni un euro para su manutención. ¿Qué clase de padre es ese? La gente cambia. Se encogió de hombros Javier. Quizás ahora quiero ser parte de su vida. O quizás, su voz se volvió más baja, amenazante. Solo quiero lo que me corresponde de ese hombre que parece tan generoso contigo. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. Así que era eso. Dinero. Siempre había sido lo único. ¿Qué motivaba a Javier? No te atrevas a amenazarnos, advirtió Carmen. Eduardo no es lo que piensas. No es una víctima fácil para tus chantajes. ¿Eduardo? Vaya, ya estáis en términos tan familiares, se burló Javier. ¿Y qué es exactamente? ¿Tu novio, tu benefactor, o simplemente un tipo rico que juega a la familia feliz con mi hija? Eso no es asunto tuyo, respondió Carmen firmemente. Todo, lo que tenga que ver con mi hija es asunto mío, replicó Javier. Sacó un cigarrillo y lo encendió, a pesar de que no estaba permitido fumar en esa zona del parque. Mira, Carmen, seamos prácticos. No quiero complicaciones. Solo un acuerdo razonable. ¿Qué tipo de acuerdo?, preguntó Carmen, aunque ya sabía la respuesta. El tipo financiero. Digamos, 50.000 euros. Es una cantidad razonable para renunciar oficialmente a mis derechos parentales. Tu novio rico no debería tener problemas para conseguir esa suma. Carmen lo miró con desprecio apenas contenido. ¿Ahora quieres vender a tu hija? Eres despreciable, Javier. Él se encogió de hombros nuevamente. Llámalo como quieras. Yo lo veo como una transacción que beneficia a todos. Tú y la niña os libráis de mí para siempre. Yo consigo una compensación por años de ausencia, y tu novio millonario obtiene la familia perfecta sin complicaciones legales. Todos ganan. Eduardo.
No es mi novio, aclaró Carmen, aunque eso era lo menos importante en ese momento. Y no voy a permitir que lo extorsiones. ¿Extorsionar? ¡Qué palabra tan fea! Javier dio una calada a su cigarrillo. Prefiero verlo como una negociación. Además, ¿qué crees que pensará tu hija cuando sepa que su verdadero padre ha vuelto y quiere conocerla? Los niños son tan impresionables a esta edad. La amenaza implícita hizo que Carmen sintiera náuseas. Sabía que Javier era capaz de manipular a Lucía solo para conseguir lo que quería. «No te acerques a ella», advirtió Carmen, con una ferocidad que sorprendió incluso a Javier. En ese momento, Eduardo y Lucía regresaban del lago, ambos riendo. La expresión de Lucía cambió al ver al extraño sentado junto a su madre. Eduardo, percibiendo la tensión inmediatamente, se acercó con gesto protector. «Carmen, ¿todo bien?», preguntó colocándose instintivamente entre Lucía y el desconocido. Javier se levantó, extendiendo su mano con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Usted debe ser Eduardo. Un placer conocerlo. Soy Javier Fuentes, el padre de Lucía». Eduardo no tomó su mano. Miró a Carmen, cuya expresión confirmaba lo que acababa de escuchar. Lucía se aferró a la pierna de Eduardo, repentinamente tímida y confundida. «Lucía, cariño», dijo Carmen con voz controlada, «¿por qué no vas a ver a los patos un rato más? Los adultos necesitamos hablar». La niña miró a los tres con aprensión, pero finalmente asintió y se alejó unos metros, quedándose lo suficientemente cerca para ser vista, pero no para escuchar la conversación. «¿Qué quieres?», preguntó Eduardo directamente una vez, que Lucía estaba a distancia segura. Javier sonrió apreciando la franqueza. «Un hombre de negocios, me gusta. Iré al grano entonces. Quiero una compensación económica a cambio de renunciar formalmente a mis derechos como padre». Carmen y yo estábamos discutiendo la cifra apropiada. Eduardo miró a Carmen, cuyo rostro reflejaba vergüenza e ira a partes iguales. Luego volvió a mirar a Javier, evaluándolo con la misma mirada penetrante que utilizaba en negociaciones. «Complicadas. No negocio con chantajistas», respondió finalmente, su voz tranquila pero firme. «Y ciertamente no cuando se trata del bienestar de una niña». Javier pareció sorprendido por un momento, pero se recuperó rápidamente. «No es chantaje, señor Domínguez. Es una transacción legal. Tengo derechos sobre la niña, lo quieran o no. Puedo solicitar la custodia compartida, visitas regulares. Imagínese el trastorno para la pequeña Lucía, yendo y viniendo entre dos hogares». Eduardo dio un paso adelante, invadiendo el espacio personal de Javier. Aunque no era particularmente alto o corpulento, su presencia tenía una intensidad que hizo que Javier retrocediera involuntariamente. «Escúchame bien», dijo Eduardo en voz baja pero clara. «Si te acercas a Lucía, si intentas manipularla o perturbar su vida de cualquier manera, te enfrentarás a consecuencias legales que ni siquiera puedes imaginar. Tengo los mejores abogados de Barcelona y estarán encantados de demostrar tu abandono, tu falta de manutención durante 7 años y cualquier otra cosa que podamos encontrar sobre ti». Javier palideció ligeramente, pero mantuvo su fachada de confianza. «Las amenazas no funcionan conmigo, Domínguez. Soy su padre biológico. Eso cuenta mucho en los tribunales». «La paternidad es mucho más que biología», respondió Eduardo. «Es presencia, cuidado, sacrificio, cosas que tú nunca has demostrado. Pero si quieres ir a los tribunales, adelante. Estaremos esperando». Carmen se levantó y se colocó junto a Eduardo, encontrando fuerza en su presencia. «Vete, Javier. No conseguirás nada de nosotros». Javier los miró a ambos calculando sus opciones. Finalmente, tiró su cigarrillo al suelo y lo aplastó con el pie. «Esto no ha terminado», advirtió. «Volveréis a saber de mí». Se alejó a paso rápido, no sin antes mirar en dirección a Lucía, quien observaba la escena desde la distancia con expresión preocupada. Cuando Javier desapareció de su vista, Carmen se desplomó, como si toda la tensión acumulada abandonara su cuerpo. De golpe. Eduardo la sostuvo por los hombros. «¿Estás bien?», preguntó con genuina preocupación. Carmen asintió débilmente. «Lo siento mucho, Eduardo.
No sabía que aparecería así. No debería haberte involucrado en esto. No digas eso, respondió. Eduardo con firmeza. Estamos juntos en esto, ¿entiendes? No voy a dejar que ese hombre las perturbe. Lucía se acercó cautelosamente. Mamá, ¿quién era ese señor? ¿Por qué estás triste? Carmen miró a Eduardo buscando apoyo. ¿Cómo explicarle a una niña de 7 años que su padre biológico había regresado, no por amor sino por dinero? Eduardo se arrodilló frente a Lucía, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. Lucía, ese hombre dice ser tu padre biológico. ¿Sabes lo que significa eso? Lucía asintió lentamente. Es el hombre que estaba con mamá antes de que yo naciera, el que se fue. Exacto, continuó Eduardo con suavidad. Ha aparecido de repente y ha dicho algunas cosas que han preocupado a tu mamá. Pero quiero que sepas que no tienes que preocuparte. Tu mamá y yo nos aseguraremos de que todo esté bien. ¿Tengo que irme con él?, preguntó Lucía, su voz pequeña y asustada. No, exclamaron Carmen y Eduardo al unísono. Carmen abrazó a su hija con fuerza. Nunca tendrás que irte con él si no quieres, mi amor. Nunca. Lo prometo, añadió Eduardo, uniéndose al abrazo. Permanecieron así, un momento, los tres juntos, como una familia enfrentando su primera crisis. Finalmente Eduardo se separó y miró a Carmen con determinación. Necesitamos un plan. Ese hombre no se rendirá fácilmente. Carmen asintió, recuperando su compostura. Tienes razón. ¿Qué sugieres? Primero, vamos a hablar con mi abogado, Mateo Alarcón. Es el mejor de Barcelona en derecho familiar. Segundo, deberíamos documentar todo. El abandono de Javier, la falta de manutención, cualquier prueba que tengamos de que nunca se interesó por Lucía hasta ahora. Tengo algunos mensajes antiguos donde deja claro que no quería saber nada. Soy el bebé, recordó Carmen, y nunca ha figurado en el certificado de nacimiento de Lucía. Eso es útil, asintió Eduardo. También podríamos solicitar una orden de alejamiento preventiva, dado su comportamiento intimidatorio. Mientras discutían estrategias legales, Lucía los observaba con una mezcla de confusión y alivio. No entendía completamente lo que Mo estaba pasando, pero sabía que Eduardo y su madre estaban de su lado, protegiéndola, y eso era todo lo que necesitaba saber por ahora. El día de picnic había terminado abruptamente, pero mientras recogían sus cosas para regresar a casa, Eduardo tomó una decisión. No permitiría que Javier Fuentes perturbara la paz que habían construido. Si tenía que utilizar todo su poder, influencia y recursos para proteger a Carmen y Lucía, lo haría sin dudarlo. Porque en algún momento de estas semanas, sin proponérselo, Eduardo había comenzado a verlas como su familia. Y un Domínguez siempre protege a los suyos. Capítulo 5. La batalla legal. El despacho de Mateo Alarcón ocupaba la planta superior de un elegante edificio modernista en el Paseo de Gracia. Sus ventanales ofrecían una vista privilegiada de Minuensim, la Casa Batlló, y su interior combinaba la sobriedad propia de un bufete legal de prestigio con toques de diseño contemporáneo que reflejaban la personalidad de su propietario. Eduardo, Carmen y Lucía esperaban en la sala de reuniones principal. La niña dibujaba tranquilamente en un cuaderno que la secretaria le había proporcionado, mientras los adultos intercambiaban miradas tensas. Es uno de los mejores abogados de España en derecho familiar, comentó Eduardo en voz baja. Hemos trabajado juntos en varios asuntos legales de la empresa, pero también es un amigo. Puedes confiar en él plenamente. Carmen asintió, aunque su nerviosismo era evidente. Nunca había estado en un lugar tan lujoso, y la idea de exponer los detalles más íntimos de su vida a un desconocido la incomodaba profundamente. La puerta se abrió y entró Mateo Alarcón, un hombre de unos 50 años, alto y delgado, con cabello canoso perfectamente peinado y gafas de montura fina. Su sonrisa cálida contrastaba con la formalidad de su traje impecable. Eduardo, amigo mío, saludó estrechando la mano del empresario. Luego se dirigió a Carmen con igual cordialidad. Usted debe ser la señora Mendoza. Un placer conocerla.
Solo, Carmen, por favor, respondió ella sorprendida por la calidez del abogado. Mateo se agachó para quedar a la altura de Lucía. Y tú debes ser la famosa Lucía. Eduardo me ha hablado mucho de ti. La niña sonrió tímidamente sin dejar de dibujar. Estoy haciendo un dibujo de nosotros tres, explicó, señalando las figuras en el papel. Para cuando ganemos al hombre, malo. Los adultos intercambiaron miradas. La perspectiva infantil de Lucía sobre la situación era tanto conmovedora como preocupante. Mi asistente puede cuidar de Lucía mientras hablamos, sugirió Mateo. Tiene una sala de juegos preparada para los hijos de nuestros clientes. Carmen dudó un momento, pero al ver que Lucía parecía entusiasmada con la idea de una sala de juegos, finalmente accedió. Una vez que la niña salió con la asistente, los tres adultos tomaron asiento alrededor de la mesa. Bien, comenzó Mateo abriendo una carpeta. Eduardo me ha puesto al día sobre los aspectos generales del caso, pero necesito que me cuentes todo desde el principio, Carmen. Cada detalle puede ser importante. Carmen respiró hondo y empezó a relatar su historia. Cómo conoció a Javier, Fuentes cuando trabajaba en un bar de Elborn, su breve relación, el embarazo inesperado y la inmediata desaparición de él al enterarse. Contó cómo había criado sola a Lucía durante 7 años, sin recibir ni una llamada, ni un euro, ni una muestra de interés por parte de Javier. Nunca lo registré como padre en el certificado de nacimiento, explicó Carmen. Él dejó muy claro que no quería ninguna responsabilidad, así que respetó su deseo de no figurar oficialmente como el padre. Eso juega a nuestro favor, asintió Mateo tomando notas. ¿Tienes alguna prueba de su abandono? ¿Mensajes, correos, testigos? Carmen sacó su antiguo teléfono móvil. Guardé los mensajes donde decía explícitamente que no quería saber nada del bebé, que no estaba preparado para ser padre y que no podía obligarlo a hacerse cargo. Mateo conectó el teléfono a su ordenador y copió los mensajes datados de 7 años atrás. Luego hizo algunas preguntas más sobre posibles testigos del abandono, la situación económica de Carmen en aquellos años y cómo había sacado adelante a Lucía por sus propios medios. Ahora, háblame de la reciente aparición de Javier, pidió el abogado. Eduardo mencionó que los abordó en el parque con exigencias económicas. Carmen relató el encuentro del parque, la actitud amenazante de Javier y su clara intención de obtener dinero a cambio de renunciar a sus derechos parentales. Nunca antes había mostrado el menor interés por Lucía, pero en cuanto supo que Eduardo estaba en nuestras vidas, apareció de la nada exigiendo 50.000 euros. Clásico caso de extorsión parental, comentó Mateo con gesto severo. Desgraciadamente, no es la primera vez que veo algo así. Un progenitor ausente reaparece cuando hay dinero de por medio. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Eduardo inclinándose hacia adelante. Estoy dispuesto a lo que sea necesario para proteger a Lucía y Carmen. Mateo ordenó sus notas antes de responder. Tenemos varias opciones, y creo que deberíamos actuar en varios frentes simultáneamente. Primero, solicitar una orden de alejamiento basándonos en el comportamiento intimidatorio de Javier y su amenaza implícita de perturbar la estabilidad emocional de la niña. ¿Es posible conseguirla?, preguntó Carmen con esperanza. Con los mensajes que tienes y declaraciones de testigos del incidente en el parque, tenemos buenas probabilidades, aseguró Mateo. Paralelamente, deberíamos iniciar un procedimiento para establecer formalmente que Javier no tiene derechos parentales, basándonos en el abandono continuado durante 7 años y la falta total de manutención económica. ¿Y si él contraataca solicitando la custodia?, preguntó Eduardo, verbalizando el mayor temor de Carmen. Es una posibilidad que debemos contemplar, admitió Mateo, pero tiene muy pocas probabilidades de éxito. Los tribunales priorizan siempre el bienestar del menor y la estabilidad. Una figura paterna que ha estado ausente durante toda la vida de la niña, que nunca ha contribuido a su manutención y que aparece repentinamente con exigencias económicas, no es precisamente el perfil que impresiona favorablemente a un juez. Carmen
Parecía algo aliviada, pero aún preocupada. ¿Y si utiliza contra nosotros la relación con Eduardo? Podría insinuar que estamos juntos por interés o que Eduardo está comprando a mi hija. Eduardo tomó la mano de Carmen instintivamente, un gesto que no pasó desapercibido para Mateo. Es una táctica que podría intentar, reconoció el abogado. Pero tenemos a nuestro favor la cronología. Eduardo entró en vuestras vidas para ayudar cuando Lucía buscaba desesperadamente asistencia para su madre enferma. No hay nada reprochable en eso, al contrario. Además, Eduardo goza de una excelente reputación en Barcelona. Su testimonio tendrá mucho peso. Hizo una pausa y miró a ambos con expresión más suave. Si me permitís la observación personal, es evidente que hay un vínculo genuino entre vosotros. Eso será evidente también para cualquier juez con un mínimo de sensibilidad. Carmen y Eduardo intercambiaron una mirada sin soltar sus manos. Hay algo más que deberíamos considerar, añadió Mateo después de un momento, la posibilidad de que Eduardo adopte legalmente a Lucía. La sugerencia cayó como una bomba en la sala. Eduardo parecía sorprendido, pero no rechazó la idea de plano. Carmen, por su parte, no pudo ocultar su asombro. ¿Adopción?, repitió, como si necesitara asegurarse de haber escuchado correctamente. Es una opción a medio plazo, aclaró Mateo. No para implementar ahora mismo, sino para considerarla una vez resuelto el asunto con Javier. Daría a Lucía una protección legal, adicional y a Eduardo derechos parentales plenos. Eduardo apretó suavemente la mano de Carmen. Es algo que podemos discutir más adelante con calma. No hay prisa. Carmen asintió, agradecida por su comprensión. Era demasiado para asimilar en un solo día. Mateo continuó detallando la estrategia legal, explicando los procedimientos, plazos y posibles escenarios. Finalmente, cerró su carpeta con determinación. Empezaré a trabajar en esto inmediatamente. Mientras tanto, os recomendaría tomar algunas precauciones. Carmen, documenta cualquier intento de contacto por parte de Javier. Eduardo, considera la posibilidad de contratar seguridad discreta, al menos temporalmente. Ya lo he hecho, confesó Eduardo. Hay un equipo vigilando el apartamento desde ayer. Carmen lo miró sorprendida. Eduardo no se lo había mencionado. No quería preocuparte más, explicó él ante su mirada interrogante, pero no voy a correr riesgos con vuestra seguridad. Al salir del despacho, recogieron a Lucía, quien había creado una torre impresionante con bloques de construcción. En el ascensor, la niña sostenía las manos de ambos adultos, creando un círculo físico que reflejaba el vínculo emocional que se había formado entre ellos. ¿Ya ganamos al hombre malo?, preguntó Lucía con la sinceridad propia de su edad. Carmen y Eduardo intercambiaron miradas. «Estamos trabajando en ello, cariño», respondió Carmen, apretando su pequeña mano. «Pero no te preocupes, estamos juntos en esto. Como una familia», añadió Eduardo. Y Carmen notó que no había dudas en su voz. Los días siguientes transcurrieron en una extraña mezcla de normalidad cotidiana y tensión subyacente. Eduardo había insistido en que Carmen y Lucía se mudaran temporalmente a su apartamento en Pedralbes, argumentando que era más seguro y que tenía espacio de sobra. Tras cierta resistencia inicial, Carmen había accedido, reconociendo la sensatez de la propuesta. El lujoso apartamento de Eduardo, con sus espacios amplios y su decoración minimalista, contrastaba fuertemente con el pequeño piso de El Raval. Lucía estaba fascinada con la terraza y su vista panorámica de Barcelona, mientras Carmen se sentía inicialmente fuera de lugar entre tanto lujo. «Es demasiado», había comentado la primera noche, mirando la habitación de invitados donde se quedarían ella y Lucía, más grande que todo su apartamento. «Es simplemente un espacio», había respondido Eduardo. «Son ustedes quienes lo llenan de vida». Y era cierto. En apenas unos días, el apartamento había cambiado. Los dibujos de Lucía decoraban el refrigerador, libros infantiles se apilaban en la mesita del salón y el aroma de comida casera reemplazaba el silencio aséptico que antes dominaba el lugar. Eduardo descubrió que le gustaba este cambio, que por primera vez su apartamento se sentía como un hogar.
Una semana después de la visita al abogado, recibieron la primera noticia positiva. El juez había concedido la orden de alejamiento contra Javier, prohibiéndole acercarse a menos de 500 metros de Carmen, Lucía o sus lugares de residencia y estudio. Es un primer paso importante, explicó Mateo por teléfono. Demuestra que el juez ha considerado creíble la amenaza. Pero la calma duró poco. Esa misma tarde, Eduardo recibió una llamada de su asistente. Señor Domínguez, hay un periodista de La Vanguardia preguntando sobre rumores de que usted está involucrado en una disputa por la custodia de una niña. Quieren su versión para un artículo que publicarán mañana. Eduardo sintió que la sangre se le helaba en las venas. Era la estrategia de Javier. Si no podía conseguir dinero directamente, intentaría presionarlos a través de la opinión pública. No hagas comentarios, instruyó a su asistente. Diles que cualquier información sobre mi vida personal es privada y que tomaré acciones legales contra difamaciones. Inmediatamente llamó a Mateo para informarle de la situación. Era previsible, suspiró el abogado. Intentará crear presión mediática. Prepárate para más de esto. Esa noche, Eduardo tuvo que explicar la situación a Carmen, quien reaccionó con una mezcla de horror y culpabilidad. Esto es exactamente lo que temía, dijo, paseando nerviosamente por el salón después de que Lucía se durmiera. Tu reputación, tu empresa, todo puede verse afectado por culpa nuestra. No por culpa vuestra, corrigió Eduardo firmemente, por culpa de Javier y su avaricia, y en cuanto a mi reputación, me importa mucho menos de lo que crees. Pero tu empresa, tus empleados, mi empresa es sólida, Carmen. Ha sobrevivido a crisis económicas, competencia feroz y cambios de mercado. Sobrevivirá a unos cuantos rumores en la prensa. Eduardo se acercó y tomó sus manos entre las suyas, como había hecho en el despacho del abogado. Además, hay algo que necesito decirte, continuó con una intensidad en su mirada que hizo que Carmen contuviera la respiración. Estas semanas contigo y con Lucía han sido las más significativas de mi vida. He descubierto que todo lo que creía importante, el éxito empresarial, el reconocimiento social, la expansión de la empresa, es vacío sin alguien con quien compartirlo. Hizo una pausa buscando las palabras adecuadas. No sé exactamente qué somos, Carmen. No sé si somos amigos, familia o algo que aún no tiene nombre. Pero sé que quiero estar con ustedes, protegerlas, ser parte de sus vidas. Y ningún artículo de periódico, ninguna amenaza de Javier, ninguna opinión externa va a cambiar eso. Carmen lo miró, conmovida por la sinceridad en su voz. Durante estas semanas, sus sentimientos hacia Eduardo habían evolucionado desde 1900, la gratitud inicial hasta algo mucho más profundo, más complejo, pero había reprimido esos sentimientos, convenciéndose de que un hombre como él, con su mundo de lujos y posibilidades, nunca podría interesarse realmente por una mujer como ella, con su vida complicada y su pasado imperfecto. Eduardo, comenzó, pero las palabras se negaban a salir. En lugar de hablar, se acercó más a él y en un gesto que sorprendió a ambos, le besó suavemente. Fue un beso, breve, casi tímido, pero cargado de significado. Al separarse, vio en los ojos de Eduardo la misma emoción que sentía en su interior. No necesitaban más palabras. Entrelazaron sus dedos y permanecieron así, en silencio, mientras la ciudad de Barcelona brillaba bajo ellos, ajena al pequeño pero poderoso momento de conexión que acababa de sellar un nuevo capítulo en sus vidas. Capítulo 6. Testimonios del corazón. La sala del juzgado familiar de Barcelona imponía respeto con sus altos techos, sus paneles de madera oscura y el escudo nacional presidiendo la estancia. Los bancos estaban divididos en dos secciones, separando visualmente a las partes enfrentadas. En un lado, Carmen, elegante pero sobria con un traje azul marino que Eduardo había insistido en comprarle para la ocasión. Junto a ella, Eduardo, cuya presencia emanaba una confianza tranquila que resultaba reconfortante. Mateo Alarcón, su abogado, repasaba unos documentos con gesto concentrado.
En el lado opuesto, Javier Fuentes, con un traje que parecía recién comprado y demasiado grande para su figura. Su abogado, un hombre de aspecto cansado llamado Sergio Vidal, conocido en los círculos legales por tomar casos complicados a cambio de honorarios sustanciosos. Habían pasado 2 meses desde el encuentro, en el parque, 2 meses de preparativos legales, declaraciones, recopilación de pruebas y, sobre todo, de intentar mantener una apariencia de normalidad para Lucía. La niña no estaba presente en la sala. Esperaba en una habitación especial para menores, acompañada por una psicóloga infantil del juzgado. «Todos en pie», anunció el ujier mientras la jueza Isabel Montero entraba en la sala. Una mujer de unos 60 años, con cabello gris recogido en un moño severo y gafas de montura gruesa que acentuaban su mirada penetrante. Tras los formalismos iniciales, comenzó la vista. El abogado de Javier fue el primero en exponer su caso. «Señoría, mi cliente, el señor Fuentes, es el padre biológico de la menor Lucía Mendoza. Durante años ha sido privado de su derecho a ejercer la paternidad debido a las acciones de la madre, quien deliberadamente lo excluyó de la vida de la niña. Ahora que ha encontrado estabilidad económica y emocional, desea recuperar el tiempo perdido y establecer una relación con su hija». Carmen apretó los puños bajo la mesa. Cada palabra del abogado contrario le parecía una perversión de la verdad. «Además», continuó Vidal, «nos preocupa la reciente aparición en la vida de la menor de un hombre adinerado, el señor Domínguez, quien parece estar ejerciendo una influencia desproporcionada y posiblemente comprando afectos. Solicitamos que se reconozcan los derechos paternos de mi cliente y se establezca un régimen de visitas que permita reconstruir el vínculo paterno-filial». Cuando le llegó el turno a Mateo Alarcón, su enfoque fue metódico y contundente. «Señoría, los hechos son claros. El señor Fuentes abandonó a la señora Mendoza al enterarse de su embarazo. Durante 7 años, no mostró el más mínimo interés en la niña. No aportó ni un euro para su manutención, ni realizó intento alguno de contacto. Tenemos pruebas documentales de mensajes donde explícitamente renunciaba a cualquier responsabilidad parental». Mateo mostró en la pantalla de la sala los antiguos mensajes de Javier, ampliados para que fueran perfectamente legibles. «No estoy preparado para ser padre. No me pidas algo que no puedo darte. No quiero saber nada del bebé», leyó Mateo en voz alta. «Estas fueron las últimas palabras que mi cliente recibió del señor Fuentes hasta hace 2 meses, cuando súbitamente reapareció exigiendo 50.000 euros a cambio de renunciar formalmente a sus derechos parentales». Un murmullo recorrió la sala. La jueza Montero alzó una ceja, visiblemente interesada en esta información. «Tenemos testigos del encuentro en el Parque de la Ciudadela donde realizó esta propuesta», continuó Mateo. «El interés repentino del señor Fuentes en ejercer la paternidad coincide sospechosamente con la aparición en la vida de Carmen y Lucía de un hombre con recursos económicos. No es difícil deducir sus verdaderas motivaciones». El abogado de Javier intervino, protestando por lo que consideraba insinuaciones sin fundamento. La jueza lo acalló con un gesto firme. «Continúe, señor Alarcón», indicó. «Gracias, señoría. Quiero enfatizar que durante estos 7 años, Carmen Mendoza ha criado sola a Lucía, proporcionándole un hogar estable y amoroso pese a las dificultades económicas. Ha trabajado en múltiples empleos para asegurar que su hija recibiera educación, alimentación y cuidados médicos adecuados. La relación entre madre e hija es ejemplar». Mateo hizo una pausa estratégica antes de continuar. En cuanto al señor Domínguez, su entrada en las vidas de Carmen y Lucía fue casual pero providencial. La niña acudió a uno de sus supermercados buscando ayuda para su madre enferma. El señor Domínguez, conmovido por la situación, ofreció asistencia médica y apoyo sin pedir nada a cambio. Ha demostrado un interés genuino en el bienestar de Lucía, estableciendo con ella un vínculo basado en el respeto y el cariño mutuo. A continuación, Mateo presentó testimonios de vecinos, profesores de Lucía y el médico que atendió a Carmen, todos confirmando la versión presentada.
También mostró informes de los servicios sociales que habían visitado el hogar y entrevistado a la familia, concluyendo que Lucía vivía en un entorno estable y amoroso. Por todo ello, concluyó Mateo, solicitamos que se deniegue la petición del señor Fuentes y se confirme que no tiene derechos parentales sobre la menor, debido a su abandono voluntario y continuado durante 7 años. La jueza Montero asintió y anunció que era el momento de escuchar a las partes implicadas. Javier fue el primero en subir al estrado. Con un tono que intentaba sonar sincero, pero resultaba calculador, habló de su inmadurez pasada, de cómo el miedo a la responsabilidad lo había llevado a tomar decisiones equivocadas, y de cómo ahora, años después, había comprendido la importancia de ser padre. Negó haber pedido dinero a cambio de renunciar a sus derechos, calificándolo como un malentendido. Solo quiero conocer a mi hija, concluyó con lo que pretendía ser una mirada emotiva. Tener la oportunidad de ser el padre que ella merece. Durante el contrainterrogatorio, Mateo fue implacable, haciendo que Javier se contradijera varias veces y revelando inconsistencias en su historia. Cuando le preguntó directamente por qué, había esperado 7 años y la aparición de un hombre adinerado en la vida de Lucía para interesarse por ella, Javier balbuceó una respuesta poco convincente. Cuando llegó el turno de Carmen, su nerviosismo inicial dio paso a una serenidad, nacida de la convicción. Habló con honestidad sobre los difíciles años criando sola a Lucía, sobre los sacrificios y alegrías de la maternidad, y sobre cómo su hija se había convertido en el centro de su universo. Nunca le he negado a Lucía información sobre su padre, aclaró. Cuando preguntó, le expliqué de forma adecuada a su edad que su padre no estaba preparado para formar una familia. Nunca hablé mal de él, porque no quería que creciera con resentimiento, pero tampoco podía inventar un padre amoroso que no existía. Cuando el abogado de Javier intentó sugerir que había mantenido deliberadamente a la niña alejada de su padre, Carmen respondió con firmeza. El señor Fuentes sabía perfectamente dónde vivíamos. Mi número de teléfono nunca cambió. Si hubiera querido formar parte de la vida de Lucía, nada se lo impedía. Simplemente eligió no hacerlo durante 7 años. Eduardo fue el siguiente en declarar. Su testimonio fue claro y directo, relatando cómo había conocido a Lucía cuando la niña entró en su supermercado con una moneda, decidida a comprar una mamá porque la suya estaba enferma. Esa niña, con su inocencia y determinación, me conmovió profundamente, explicó con una emoción que era imposible de fingir. Decidí ayudarla sin pensar en las consecuencias, simplemente porque era lo correcto. Con el tiempo, he llegado a querer a Lucía como si fuera mi propia hija. El abogado de Javier intentó insinuar que Eduardo estaba comprando el afecto de la niña con regalos y experiencias que el padre biológico no podía permitirse. No se trata de dinero, señor Vidal, respondió Eduardo con calma. Se trata de presencia, de tiempo compartido, de escuchar sus historias del colegio, de secar sus lágrimas cuando se cae, de celebrar sus pequeños logros. No puedo comprar el amor de Lucía ni querría hacerlo. Solo puedo ganármelo día a día, estando presente en su vida. Cuando todos los testimonios adultos concluyeron, llegó el momento más delicado del proceso, la entrevista con Lucía. La jueza anunció que hablaría con la niña en privado, acompañada únicamente por la psicóloga infantil, para evitar cualquier presión sobre la menor. Carmen y Eduardo intercambiaron miradas preocupadas mientras la jueza se retiraba. Sabían que el testimonio de Lucía podría ser determinante, pero también temían el impacto emocional que esta situación podría tener en ella. En la sala contigua, decorada con colores alegres y juguetes para crear un ambiente menos intimidante, la jueza Montero se encontró con Lucía. La niña llevaba un vestido amarillo que Carmen había elegido cuidadosamente, y su cabello estaba recogido en 2 trenzas. «Hola, Lucía», saludó la jueza con voz amable, abandonando el tono formal que utilizaba en la sala. «Soy Isabel. ¿Sabes por qué estamos aquí hoy?» Lucía asintió con seriedad. «Estamos aquí porque el hombre que es mi padre, pero que nunca ha estado conmigo ahora quiere llevarme con él.
pero yo no quiero ir. La jueza, sorprendida por la claridad con que la niña expresaba la situación, intercambió una mirada con la psicóloga. ¿Puedes contarme un poco sobre tu vida, Lucía? ¿Con quién vives? ¿Eres feliz? Vivo con mi mamá, respondió Lucía sin dudar. Ahora estamos en la casa de Eduardo, que es muy grande y tiene una terraza donde puedo ver toda Barcelona. Antes vivíamos en un piso pequeñito en el Raval, pero estábamos bien allí también. La jueza asintió animándola a continuar. Mi mamá es la mejor del mundo, continuó Lucía con entusiasmo. Trabaja mucho para que tengamos todo lo que necesitamos. A veces está cansada, pero siempre tiene tiempo para leerme un cuento, antes de dormir o ayudarme con los deberes. ¿Y Eduardo, puedes contarme sobre él? El rostro de Lucía se iluminó. Eduardo es como un papá, pero mejor, porque él sí quiere estar con nosotras. Al principio venía a casa para ayudar a mamá cuando estaba enferma. Cocinaba para nosotras aunque se le quemaba el pan, rió al recordarlo. Me ayuda con las matemáticas que se me dan muy mal y me lleva al parque los domingos, y nunca promete cosas que no puede cumplir. ¿Has conocido hoy a Javier, el hombre que dice ser tu padre biológico?, preguntó la jueza con delicadeza. Lucía asintió, su expresión volviéndose más seria. Sí, me han dicho que tenía que hablar con él un ratito antes de venir aquí. ¿Y qué te pareció? La niña pareció reflexionar cuidadosamente antes de responder. Me dijo que me compraría muchos juguetes y que me llevaría a Disneyland París, pero no me preguntó qué me gusta o cómo me va en el colegio, y olía raro como a humo. Hizo una pausa y añadió, no me gusta cómo mira a mi mamá. La mira como enfadado, y a Eduardo también lo mira mal. La jueza anotó algo en su libreta. Si tuvieras que elegir con quién quieres vivir, ¿qué dirías? Con mi mamá y Eduardo, respondió Lucía sin vacilación. Somos una familia. Eduardo dice que las familias no se hacen solo con sangre, sino con amor, y con estar juntos en los momentos difíciles y en los felices. Eso es muy cierto, sonrió la jueza. Una última pregunta, Lucía. Si pudieras pedir un deseo ahora mismo, ¿cuál sería? La niña lo pensó un momento, balanceando sus piernas que no llegaban al suelo. Que el juez, o sea, usted, dijo con una sonrisa traviesa al darse cuenta de con quién hablaba. Diga que podemos seguir siendo una familia, mamá, Eduardo y yo, y que ese señor Javier no pueda llevárseme ni hacer llorar a mamá otra vez. Cuando la jueza Montero regresó a la sala principal, su expresión era inescrutable. Anunció que necesitaría un receso para revisar toda la documentación y testimonios antes de emitir su fallo. La espera fue tensa, con Carmen y Eduardo sentados en silencio en uno de los pasillos del juzgado, sus manos entrelazadas en un gesto que se había vuelto natural entre ellos. Pase lo que pase, murmuró Eduardo, estamos juntos en esto. Carmen asintió apoyando su cabeza en el hombro de él. Lo sé. Cuando regresaron a la sala, la jueza Montero ya estaba en su sitio, con un fajo de documentos organizados frente a ella. Su mirada recorrió a todos los presentes antes de comenzar a hablar. Después de considerar cuidadosamente todos los testimonios y pruebas presentadas, y teniendo en cuenta primordialmente el interés superior de la menor, este tribunal ha llegado a una decisión. El silencio en la sala era absoluto. Carmen apretó la mano de Eduardo con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. Este tribunal determina que el señor Javier Fuentes, por su abandono voluntario y continuado durante 7 años, ha renunciado de facto a sus derechos parentales. La custodia exclusiva de la menor Lucía Mendoza corresponde a su madre Carmen Mendoza. Carmen contuvo un sollozo de alivio. Eduardo la abrazó discretamente. Adicionalmente, continuó la jueza, se mantiene la orden de alejamiento contra el señor Fuentes, prohibiéndole acercarse a menos de 500 metros de la menor o de su madre, así como cualquier intento de contacto directo o indirecto. Javier golpeó la mesa con frustración, ganándose una mirada severa de la jueza. Este tribunal, añadió la jueza Montero, ve con buenos ojos la relación estable que la señora Mendoza y su hija han establecido con el señor Eduardo Domínguez, quien ha demostrado un interés genuino en el bienestar de la menor.
Si en el futuro decidieran formalizar esta relación mediante la adopción de la niña por parte del señor Domínguez, este tribunal consideraría favorablemente tal solicitud. Con un golpe de mazo, la jueza dio por concluida la sesión. Javier salió furioso de la sala, seguido por su abogado, que parecía aliviado de que el caso hubiera terminado. En cambio, Carmen, Eduardo y Mateo se quedaron un momento más, asimilando la victoria. «Felicidades», sonrió Mateo estrechando sus manos. «El testimonio de Lucía fue determinante. Es una niña extraordinaria». «Lo es», coincidió Eduardo, con orgullo evidente en su voz. Cuando salieron del juzgado, Lucía los esperaba en la sala de espera dibujando tranquilamente. Al verlos, saltó de su silla y corrió hacia ellos. «¿Ya se acabó? ¿Podemos volver a casa?», preguntó, abrazando las piernas de Carmen. Eduardo se agachó para quedar a su altura. «Sí, pequeña. Todo ha salido bien. Podemos volver a casa». «¿A cuál casa?», preguntó Lucía con inocencia. «¿A la pequeña o a la grande con terraza?». Carmen y Eduardo intercambiaron una mirada cómplice. «¿Qué te parece si lo decidimos juntos?», propuso Eduardo, «como la familia que somos». Lucía sonrió ampliamente, tomando las manos de ambos. Adultos mientras salían juntos del juzgado, hacia la luz del sol de Barcelona, y hacia un futuro que por primera vez en mucho tiempo se presentaba brillante y lleno de promesas. Capítulo 7. La moneda de la felicidad. 6 meses habían pasado, desde el juicio. El otoño barcelonés teñía de ocres y dorados los árboles del Paseo de Gracia, donde una nueva tienda se preparaba para su gran inauguración. La fachada, elegante y moderna, lucía un nombre sencillo pero cargado de significado: Esperanza. No, era un supermercado convencional como los otros establecimientos de la cadena Domínguez. Este local combinaba un supermercado con productos ecológicos y de proximidad, una cafetería con espacio para actividades culturales y un área dedicada a talleres formativos para mujeres en situación vulnerable. Era el proyecto personal de Eduardo, concebido durante aquellas semanas en que Carmen estuvo enferma y Lucía entró en su vida con una moneda en la mano. En el interior, los últimos preparativos para la inauguración estaban en marcha. Carmen, elegante con un traje sastre color burdeos, supervisaba cada detalle. En los últimos meses, además de convertirse oficialmente en la pareja de Eduardo, había asumido la dirección de la Fundación Domínguez, creada para gestionar los proyectos sociales vinculados a la empresa. Los arreglos florales deberían colocarse junto a la entrada principal, no en el pasillo, indicaba a uno de los trabajadores. Y asegúrate de que las sillas para los invitados especiales tengan las tarjetas con sus nombres. Lucía, que acababa de cumplir 8 años, corría de un lado a otro con una carpeta, imitando a su madre y supervisando a su manera. «Mamá, el pastel todavía no ha llegado», exclamó con preocupación exagerada. Carmen sonrió agachándose para ajustar el lazo del vestido de su hija. «Tranquila, cariño, el pastel llegará a tiempo. ¿Has visto a Eduardo?» «Está en su despacho». «Con el notario», respondió Lucía bajando la voz como si compartiera un secreto. «Están hablando de papeles muy importantes». Carmen asintió, sabiendo exactamente a qué papeles se refería. Ese día no solo se inauguraba la tienda Esperanza, también era el día en que formalizarían oficialmente su familia. El notario había venido para ultimar los documentos de adopción de Lucía por parte de Eduardo, así como los papeles de su matrimonio civil, que celebrarían en una ceremonia íntima después de la inauguración. La vida había cambiado radicalmente para los tres desde aquel día en que Lucía entró al supermercado buscando comprar una mamá. Después del juicio, decidieron mudarse a una casa en Sarriá, un barrio tradicional de Barcelona que combinaba la tranquilidad que necesitaban con la cercanía al centro. Era una casa espaciosa, pero acogedora, con un pequeño jardín donde Tobías, el perrito que Eduardo había regalado a Lucía en su cumpleaños, corría feliz. Carmen había florecido en su nuevo rol profesional.
Su inteligencia natural y su empatía la hacían perfecta para dirigir la fundación, donde podía ayudar a mujeres que, como ella en el pasado, luchaban por salir adelante en circunstancias difíciles. Eduardo, por su parte, había encontrado un nuevo propósito en su vida empresarial, reorientando parte de los recursos de su cadena hacia proyectos con impacto social positivo. Y Lucía. Lucía era simplemente feliz. Había conservado la espontaneidad y dulzura que la caracterizaban, pero ahora también mostraba una seguridad nueva, nacida de saberse profundamente amada y protegida. «Ya están llegando los primeros invitados», anunció Lucía, interrumpiendo los pensamientos de Carmen. Efectivamente, Marta, la hermana de Eduardo, entraba por la puerta principal, acompañada por su marido y sus dos hijos, Alejandro y Paula. Los niños corrieron inmediatamente hacia Lucía, con quien habían establecido una relación de primos inseparables desde que se conocieron. Tras ellos, comenzaron a llegar otros invitados, ejecutivos de la empresa, amigos cercanos, representantes de organizaciones sociales que colaborarían con la fundación, y algunos periodistas invitados para cubrir el evento. Eduardo apareció finalmente, impecable en su traje azul marino, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Se acercó a Carmen y la besó suavemente. «¿Listo?», preguntó ella. «Más que nunca», respondió él, apretando discretamente el sobre que guardaba en el bolsillo interior de su chaqueta, donde estaban los documentos recién firmados. A las 6 en punto, con todos los invitados ya presentes, Eduardo subió al pequeño estrado preparado para la ocasión. El murmullo de conversaciones se apagó gradualmente. «Buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos en este día tan especial», comenzó. «La inauguración de Esperanza representa mucho más que la apertura de un nuevo establecimiento. Es la materialización de una visión, de un sueño que nació de la forma más inesperada». Hizo una pausa, buscando con la mirada a Carmen y Lucía, que lo observaban desde primera fila. «Hace poco más de 6 meses, una niña entró en uno de mis supermercados con una sola moneda en la mano. Quería comprar algo que no estaba a la venta una mamá. Su madre estaba enferma y ella, en su inocencia, creía que podría comprar una nueva que supiera cómo hacer que todo estuviera bien de nuevo». Un murmullo conmovido recorrió la audiencia. Lucía, desde su asiento, sonreía tímidamente al verse protagonista de la historia. «Esa niña», continuó Eduardo, «me enseñó más sobre el valor real de las cosas que todos mis años en el mundo empresarial. Me mostró que el éxito no se mide en cifras de ventas o expansión de mercado, sino en la capacidad de conectar genuinamente con otros seres humanos, de hacer una diferencia real en sus vidas». Eduardo explicó entonces la filosofía detrás de Esperanza, un espacio que no solo ofrecería productos de calidad, sino también oportunidades laborales para madres solteras, talleres de formación profesional y un programa de becas para niños en situación de vulnerabilidad. Este establecimiento lleva el nombre de lo que aquella niña sintió cuando todo comenzó: esperanza. Y es eso lo que queremos ofrecer aquí. No solo un lugar para comprar, sino un espacio donde la comunidad pueda encontrar apoyo, crecimiento y, sobre todo, esperanza en un futuro mejor. Tras los aplausos, Eduardo hizo un gesto a Carmen y Lucía para que se unieran a él en el estrado. Tomando las manos de ambas, continuó con emoción evidente en su voz. «Pero Esperanza no es solo un proyecto empresarial, es también la celebración de una familia. Porque esa niña que entró a mi supermercado buscando una mamá y esa madre que luchaba sola contra la adversidad se han convertido en mi familia. Hoy, además de inaugurar esta tienda, celebramos que oficialmente somos una familia ante la ley, como ya lo éramos en nuestros corazones». Los aplausos se intensificaron. Marta, la hermana de Eduardo, se secaba discretamente las lágrimas, emocionada por el cambio que había visto en su hermano, antes tan centrado en los negocios y ahora tan evidentemente feliz y pleno. «Y ahora», sonrió Eduardo, «me gustaría ceder la palabra a la verdadera inspiradora de todo esto». Lucía dio un paso adelante, visiblemente nerviosa, pero decidida.
Eduardo le acercó el micrófono, ajustándolo a su altura. «Hola a todos», comenzó con voz clara. «Me llamo Lucía Mendoza. Bueno, ahora soy Lucía Mendoza Domínguez», corrigió con orgullo. «Hace unos meses entré a un supermercado para comprar una mamá porque la mía estaba muy enferma y yo no sabía cómo ayudarla». Hizo una pausa mirando a su madre con adoración. «No encontré una mamá a la venta, pero encontré algo mejor. Encontré a Eduardo, que no solo ayudó a mi mamá a ponerse bien, sino que nos quiso a las dos y ahora es mi papá de verdad». La espontaneidad y sinceridad de Lucía conmovió a todos los presentes. Incluso los periodistas, acostumbrados a mantener la distancia profesional, se encontraron sonriendo ante la historia de la pequeña. «Mi mamá dice que a veces las cosas más importantes de la vida no se pueden comprar con dinero», continuó Lucía, «pero yo creo que mi moneda sí compró algo muy valioso, compró esperanza, y por eso esta tienda se llama así». Sacó de su bolsillo la misma moneda que había llevado aquel día al supermercado. La había conservado como un tesoro, un recordatorio del día que cambió sus vidas. «Esta moneda es muy especial para mí, y hoy quiero que sea el primer dinero que entre en la caja de nuestra tienda, para que todos los que vengan aquí encuentren esperanza, como nosotros la encontramos». Con un gesto ceremonioso, Lucía se dirigió a la primera caja registradora y depositó la moneda. Un empleado, previamente instruido, le entregó un recibo especial que enmarcaron inmediatamente y colgaron en la pared junto a la entrada. La inauguración continuó con el tradicional corte de cinta y un recorrido por las instalaciones. Los invitados admiraron el diseño innovador del espacio, con áreas específicas para cada uno de los proyectos sociales que albergaría. Mientras los invitados disfrutaban del cóctel, Eduardo se acercó discretamente a Carmen, que observaba con orgullo cómo Lucía mostraba la tienda a sus primos. «¿Feliz?», preguntó rodeando su cintura con un brazo. «Más de lo que jamás imaginé posible», respondió ella apoyándose en él. «A veces todavía me cuesta creer que todo esto sea real, que pasáramos de nuestro pequeño piso en el Raval a esto. Lo realmente valioso no ha cambiado», observó Eduardo. «El amor entre tú y Lucía, esa conexión especial, eso ya estaba ahí cuando os conocí. Yo solo tuve la suerte de ser invitado a formar parte de ello». Carmen lo miró con ternura. «Tú nos viste cuando éramos invisibles para el resto del mundo. Nos diste valor cuando más lo necesitábamos. Y vosotras me disteis un propósito», respondió él. «Una razón para que todo esto», hizo un gesto abarcando el establecimiento, «tenga sentido». La celebración continuó hasta el atardecer. Cuando los últimos invitados se marcharon, quedaron solo los más cercanos para la ceremonia íntima que tendría lugar en el jardín de su casa. Allí, bajo un dosel de luces tenues y flores, Eduardo y Carmen intercambiarían votos matrimoniales, y Eduardo formalizaría su compromiso con Lucía en una pequeña ceremonia simbólica de adopción. Mientras se dirigían a casa los tres en el coche de Eduardo, Lucía observaba las luces de Barcelona que comenzaban a encenderse a medida que caía la noche. «¿Sabes, Eduardo?», dijo repentinamente. «Aquel día, cuando fui al supermercado, estaba muy asustada. Pensaba que si mi mamá seguía enferma, me quedaría sola en el mundo. Por eso quería comprar una mamá nueva, porque no sabía qué más hacer». Eduardo la miró brevemente por el espejo retrovisor antes de volver su atención a la carretera. «Fue muy valiente lo que hiciste, Lucía, salir a buscar ayuda cuando la necesitabas. Pero no encontré lo que buscaba», continuó ella. «Encontré algo mejor. No necesitaba una mamá nueva. Necesitaba ayuda para la que tenía, que es la mejor del mundo. Y te encontré a ti». Carmen, desde el asiento del copiloto, se giró para mirar a su hija con ojos húmedos de emoción. «Y ahora somos una familia de verdad», concluyó Lucía con satisfacción. «Una mamá, un papá y yo, como en mis dibujos». Eduardo sintió un nudo en la garganta. «Sí, pequeña, exactamente como en tus dibujos». Al llegar a casa, donde los esperaban ya el juez de paz que oficiaría la ceremonia y los pocos invitados íntimos,
Lucía corrió hacia el jardín iluminado con farolillos. Carmen iba a seguirla, pero Eduardo la detuvo suavemente, tomando su mano. «Espera un momento», pidió. De su bolsillo extrajo una pequeña caja de terciopelo azul. «Quería darte esto antes de la ceremonia, solo nosotros dos». Carmen abrió la caja con manos temblorosas. En su interior había un colgante de oro con un dije en forma de moneda. «Para que nunca olvidemos cómo comenzó todo», explicó Eduardo, «con una niña, una moneda y una lección sobre lo que realmente importa en la vida». Carmen lo abrazó con fuerza, incapaz de expresar con palabras todo lo que sentía en ese momento. «Te amo», susurró finalmente contra su pecho. «Por ver valor donde otros solo veían pobreza, por darnos dignidad y respeto, no solo ayuda material, por querer a Lucía como si fuera tuya desde el primer día». «Es que es mía», respondió Eduardo con sencillez. «No por sangre, sino por elección. Y eso, Carmen, es mucho más poderoso». Se besaron suavemente, sellando una vez más la promesa que habían construido día a día durante estos meses. Luego, tomados de la mano, caminaron hacia el jardín, donde Lucía los esperaba impaciente, lista para el momento en que los tres se convertirían oficialmente en lo que ya eran en sus corazones, una familia. Bajo las estrellas de Barcelona, rodeados de las personas que más querían, Eduardo, Carmen y Lucía celebraron no solo una boda o una adopción, sino el milagro del encuentro entre tres almas que se necesitaban mutuamente. Un milagro que había comenzado con una niña y una moneda, buscando comprar lo único que no tiene precio, el amor de una familia. Y mientras Lucía, con ojos brillantes de felicidad, observaba a su madre y a Eduardo intercambiar anillos y promesas, sostenía con fuerza en su pequeña mano la moneda que ahora consideraba mágica, porque aquella moneda no había comprado una mamá, como ingenuamente había esperado. Había comprado algo infinitamente más valioso, la esperanza que había traído a sus vidas el amor verdadero.